Bienvenido, crack. En esta ocasión vamos a ver qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, como dice su nombre, tenemos que considerar dos puntos muy importantes. El primero, ¿qué es un movimiento rectilíneo? Quiere decir que va a ser un movimiento que va a ir en línea recta. ¿Vale? Primer punto. Segundo punto, uniformemente acelerado. Quiere decir que conforme pase el tiempo va a ir avanzando poco a poco. Es decir, va a ir aumentando su aceleración o su velocidad poco a poco. ¿Vale? Ese es el punto número 2. Sus abreviaciones, ¿cuáles son? MRUA. ¿Vale? Ya tenemos estos primeros datos. Entonces ahora sí, vamos a suponer que nuestra aceleración va a ir aumentando 3 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y vamos a hacer de cuenta, a manera de ejemplo, que nuestra velocidad inicial, cuando vamos a iniciar el movimiento uniformemente acelerado, vamos a iniciarlo a partir de los 2 metros sobre segundo. Eso quiere decir que en el segundo 0 vamos a estar en 2 metros sobre segundo. Entonces, al segundo 1 le vamos a sumar 3, ¿no? Entonces, iniciamos en 2, entonces 2 más 3 son 5. Entonces, en el segundo 1 ya serían 5 metros sobre segundo. Acuérdate que va aumentando poco a poco, ¿sale? Conforme nos lo indica en nuestra fórmula de la aceleración, 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en el segundo 2, a estos mismos 5 le vamos a aumentar 3. Entonces sería 8 metros sobre segundo. En el tercer segundo, ¿qué vamos a hacer? Sumarle 3 a nuestros 8 metros y entonces quedaría 11 metros sobre segundo. En el segundo 4 vamos a aumentarle 3 y quedaría 14 metros sobre segundo. Entonces, en el segundo 5, ¿qué vamos a hacer? Claro, sumarle otra vez 3 a nuestro número 14 y entonces tendríamos 17 metros sobre segundo, ¿sale? Dicho esto, vamos a ver ahora sí nuestras fórmulas. Tenemos dos fórmulas importantes. Primero vamos a ver la velocidad final. La fórmula para nuestra velocidad final es: velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es decir, donde VI es velocidad inicial, BF es velocidad final, A es aceleración y T es intervalo de tiempo, ¿sale? Recuerda que el punto significa multiplicación, ¿sale? Entonces esos datos los tienes que tener bien en mente. Dicho esto, tenemos nuestra fórmula de la velocidad final y de ahí vamos a desprender esta fórmula que es de la aceleración, ¿sale? Entonces, si tú sabes despejar, vamos a ver que la aceleración se queda a igual, ¿no? La velocidad final se queda en su lugar tal y como está, es decir, no cambia. La que va a cambiar o va a pasar del otro lado es la velocidad inicial. Si aquí tenemos que está primero con signo positivo, entonces del otro lado, ¿cómo pasa? Signo negativo. Por eso es que tenemos aquí el signo negativo. Y el AT, ¿cómo está? Está multiplicando, entonces pasa del otro lado dividiendo, ¿sale? Esto ya tú debes saberlo porque esto lo vemos en matemáticas desde primero de secundaria, ¿sale? Pero de todos modos aquí te quise hacer una pequeña reseña de cómo se hace el despeje. Entonces, una vez que tenemos esta fórmula, ya sabemos cómo lo pasamos. Esta fórmula es exactamente igual que si pusiéramos de esta forma nuestra fórmula. Esta es, recuerda, la fórmula de aceleración, ¿sale? Otra fórmula que podemos sacar de aquí es la del tiempo. Y va a ser lo mismo. Mira, si te das cuenta, el despeje es prácticamente lo mismo. Quedó velocidad final menos velocidad inicial. Solamente que en lugar de pasar la T dividiendo, pasa la A dividiendo, porque la T es la que se está despejando. ¿Sí te das cuenta? Nuestra T se queda tal y como está. La velocidad final se queda tal y como está, ¿sale? Porque esas se quedaron en su mismo lugar. Las que van a cambiar es velocidad inicial, porque pasa en negativo, y la aceleración que estaba multiplicando con la T pasa dividiendo. Entonces esta fórmula es igual que representarla de esta forma. Recuerda, esta es nuestra fórmula de tiempo, ¿sale?
Entonces ahora sí vamos a ver nuestra otra fórmula. Recuerda, las dos principales son velocidad final y la de distancia. Estas otras dos que vimos de fórmula de aceleración y fórmula de tiempo son un despeje que salen de la velocidad final, ¿sale? Pero es parte de la velocidad final, es parte de la misma fórmula. Entonces las dos grandes fórmulas, ¿cuáles son? Velocidad final y distancia. Y en la distancia tenemos que su fórmula es D es igual, o distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sale? Entonces vamos a ver este siguiente ejemplo. Mira, si un cuerpo u objeto inicia su movimiento a partir del reposo, la magnitud de su velocidad inicial es igual a 0. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Eso es el reposo. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Pero si el cuerpo se detiene o frena, entonces la magnitud de su velocidad final es igual a 0, ¿cierto? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Un cuerpo que aumenta la magnitud de su velocidad respecto al tiempo tiene una aceleración positiva, es decir, va a aumentar la magnitud de su velocidad. Recuerda que habíamos visto en el otro video, te dejo aquí en la descripción el link. Recuerda que habíamos visto qué es la velocidad positiva, la constante y la negativa y cómo se representan en la gráfica, ¿sale? Y entonces decimos que si la magnitud de la velocidad del cuerpo disminuye respecto al tiempo, entonces la aceleración es negativa, ¿sale? Esto a manera de ejemplo. Ahora, fíjate bien lo que vamos a hacer. Tenemos este ejemplo. Mi jaguar parte del reposo a razón de 3 metros sobre segundo cuadrado. Pregunta, ¿cuál es la distancia que recorre después de 8 segundos? Pues vamos a responderla, ¿sale? Entonces, primero que tenemos nuestra fórmula. ¿Qué fórmula vamos a necesitar para resolver este ejercicio? Ojo, aquí nos está preguntando cuál es la distancia, por lo tanto la fórmula que vamos a requerir es la de distancia. ¿Sale? Recuerda que es distancia igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Dicho esto, vamos a sacar nuestros datos. Tenemos que en la velocidad inicial son 0, ¿no? Porque no nos dice desde dónde inició la velocidad, entonces por eso se pone el 0. En la distancia, esa es nuestra incógnita porque es lo que nos está preguntando cuál es la distancia. Intervalo de tiempo, 8 segundos. Aceleración, 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, vamos a sustituir los datos de nuestra fórmula. Tenemos que la distancia es igual. Tenemos primero que es velocidad inicial igual a 0. Ahora, nuestro intervalo de tiempo, ¿cuánto es? 8 segundos. Nuestra aceleración, ¿cuánto es? 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces, recuerda que aquí tenemos como aceleración por tiempo. Entonces aquí en este punto sería tiempo 8 segundos al cuadrado. Y todo esto dividido entre 2. Entonces, despejando, tenemos que al multiplicar 0 por 8, ¿cuánto es? 0. Y 3 por 64 nos va a dar 192 metros, ¿no? ¿Por qué metros? Porque recuerda que si están multiplicando ese al cuadrado y ese al cuadrado, ¿qué pasa? Si una está multiplicando y la otra dividiendo, se eliminan, ¿sale? Por eso es que simplemente queda 192 metros sobre 2. Ahora sí podemos hacer esta división, 192 entre 2, y tenemos que la respuesta es distancia igual a 96 metros. ¿Sale? Bueno, crack, pues eso es todo por este video. Te invito a que comentes, te suscribas y le des like. Hasta la próxima.